Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Antes de iniciar esta emisión debemos ofrecer disculpas a nuestros televidentes que de manera muy acuciosa hace 8 días estuvieron esperando el programa sobre el análisis de los 7 ejes fundamentales que enmarcan el pliego de peticiones presentado por FECODE el pasado 28 de febrero. Infortunadamente y por problemas ajenos a nuestra voluntad este no se pudo emitir, pero estamos aquí hoy específicamente con 2 ejecutivos de la Federación para abordar este tema que sabemos que es de vital importancia para el magisterio colombiano. Así pues, que permítanme hasta ahora saludar al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Rivas. Mil gracias por acompañarnos esta hora y específicamente por cumplirle al magisterio para abordar, hacer pedagogía sobre este tema tan importante que son los puntos del pliego de peticiones. Bueno, Mayra, muy buenos días a usted, a todos los televidentes y desde luego a los maestros y maestras de Colombia. También saludamos a esta hora al profesor Rafael Cuello, que nos va a estar acompañando desde un punto de la ciudad, pero llevando toda la información sobre este pliego de peticiones. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Muy bien, entremos en materia, aprovechando que esta semana que culminó, inició en firme el proceso de negociación con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Pues, presidente, háganos un balance sobre esta primera reunión en la que se determinaba el cronograma, la metodología que se va a establecer para los encuentros del proceso de negociación. Bueno, Mayra, hubo la primera reunión con la Comisión Negociadora del Gobierno y desde luego con la Comisión de la Federación. En esta reunión acordamos cronograma de reuniones y le acordamos los martes y los jueves. Pero el martes siguiente vamos a hacer una exposición de todo el pliego, la Federación, y en ese punto vamos a tocar los 7 ejes fundamentales. Y a partir del jueves 16 arrancamos la negociación en firme como tal. Desde luego que vamos a llevar los asesores en cada uno de los puntos correspondientes. En segundo lugar, el gobierno manifestó que había la necesidad del eje económico de dejarlo al final. Nosotros insistimos en que ese eje debe ser un eje discutido de manera rápida. Y transversal además. Y transversal porque todos los puntos tienen que ver con recursos. Ahí hubo un forcejeo en la mesa. Establecimos también que ese punto es un punto fundamental y que como si estuviéramos en un tablero dando clase, entonces dividimos el tablero y en la primera ala del tablero colocamos lo económico y en el segundo el resto de aspectos. Vamos discutiendo los aspectos y los vamos incluyendo en el terreno de carácter económico con el ambiente de que el gobierno pueda llevar consolidada unas propuestas económicas al Ministerio de Hacienda para que se puedan resolver. Pero va a haber temas que son muy puntuales, como el Sistema General de Participaciones, 7.5 del Producto Interno Bruto, lo que tiene que ver con el número de estudiantes por docente, que tienen que ser muy rápidos para que se le asignen los recursos suficientes a esta discusión. Entonces colocamos como epicentro el tema económico y el gobierno finalmente aceptó la propuesta de la Federación. Y también acordamos con el gobierno que en la mesa va a haber, como siempre ha habido por parte de FECODE, el respeto, pero también pedimos nosotros que hubiera claridad, o sea, que aquí no nos fuéramos a meter ni en engaño, ni en mentira, ni en embustes, sino que de frente a frente nos digamos las cosas que tenemos que decir con todo el respeto que la Federación. Y planteamos que tenemos discrepancias, por supuesto, con un modelo que no compartimos, pero vamos a hacer los esfuerzos mejores para que este pliego, como el pliego anterior, garantice mejorías en la vida de los maestros y en la vida de la educación pública. Profesor, vale la pena contarle a nuestros televidentes que son 7 puntos los que enmarcan este pliego de peticiones, pero esos 7 puntos fueron condensados de alguna manera para el proceso de negociación en 4 puntos establecidos de la siguiente manera: política educativa y carrera docente, el factor económico, salud y el tema prestacional, bienestar y garantías sindicales, temas que vamos a abordar en el desarrollo de este programa. Iniciemos pues con el tema de la política educativa, que enmarca una de las banderas más importantes de FECODE, que es la gratuidad, el tema de llegar a ese 7.5% que establece del Producto Interno Bruto para mejorar las condiciones
de la educación en nuestro país. ¿Cuáles son esos temas fundamentales que abarca el tema de la política educativa? Bueno, es que el tema de gratuidad y obligatoriedad de la educación no puede seguir siendo un simple elemento que esté en la Constitución Nacional, un precepto constitucional de mucha importancia, porque es que la gratuidad y la obligatoriedad no es solo para los estudiantes que están hoy en las instituciones educativas, sino esos niños y niñas, jóvenes y jovencitas que no han podido ingresar al sistema educativo. El gobierno nos dio el año pasado un dato que para nosotros es dramático. En 10 años se han desplazado 1 millón de niños y niñas de la zona urbana para la zona rural. Eso quiere decir que tiene que haber una mayor cobertura, pero hay la posibilidad de que haya obligatoriedad en el caso concreto de la educación, y esa gratuidad y obligatoriedad también está, nosotros decimos, aliada con alimentación y con transporte para los niños. Porque usted le puede brindar a los niños un espacio, pero no es suficiente si no le garantiza las condiciones para que ahí está el tema de la jornada única. Ahí está el tema de jornada única, y el tema de jornada única de una vez lo podríamos abordar desde la perspectiva que tiene la federación. La federación dice, nosotros estamos de acuerdo con que haya una jornada única, entre otras cosas porque la federación no estaba constituida en ese momento como tal. En 1967, cuando Carlos Lleras Restrepo conversa sobre el tema de la doble jornada, los sindicatos que estaban constituidos en las regiones se opusieron, porque sabíamos las implicaciones que esto iba a traer. Y en la ley 115 de 1994, FECODE peleó porque hubiera jornada única, pero la jornada única tiene que tener espacios importantes en las instituciones educativas, locativas, debe haber condiciones locativas, debe haber laboratorios, debe haber tecnología de punta, debe haber escenarios para el deporte, para la cultura, porque lo que creemos es que la jornada única debe servir para que le haga refuerzos académicos a los estudiantes. El estudiante va a aprender arte, cultura, música, ciencia, que sea realmente una educación importante, pero aquí también, hay que decirlo, se requiere de un mayor número de docentes. Nosotros calculamos que hoy requerimos de 100.000 docentes. ¿Por qué? Porque la media técnica también hay que cambiarla. Nosotros creemos que en preescolar debe haber por lo menos 15 estudiantes por docente, en básica primaria 20, y en secundaria entre 25 y 30. Si usted mira ese panorama internacionalmente, por ejemplo, en Finlandia son entre 15 y 17 estudiantes por docente, con un acompañante en el aula de clase y con un doctor por fuera. Pero usted va a Singapur, va a Japón, China, Estados Unidos, Canadá, y son 15 y 17. Pero los salarios en Europa son entre 4 y 5 mil dólares. Y en el resto de países entre 5 mil y 7 mil euros en el primer caso, y en el segundo entre 5 mil y 7 mil dólares. Bueno, pues el maestro es un maestro que ingresa el uno con 16 millones de pesos y el otro entre 18 y 20. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hombre, el gobierno tiene que inyectarle plata. ¿Cómo le tiene que inyectar? Incrementando el Producto Interno Bruto al 7.5%. Esa fue, además, en campaña electoral, una de las propuestas del señor presidente Santos. Nosotros, ¿qué le estamos pidiendo? Como dice la Constitución, ningún candidato puede prometer lo que no va a poder dar. El señor presidente se comprometió con eso. Pero además hay una cosa, es una bandera mentirosa del gobierno si pretende que en el 2025 y en el 2030 vamos a ser el país más educado. ¿Quién no quiere que Colombia sea el más educado? Pero si no tenemos los recursos suficientes, Omaira, eso es mentira. Si no tenemos un Producto Interno Bruto para educación, ¿no es cierto? Todas esas políticas se van a quedar simplemente en simples consignas, o yo diría, terminarían siendo caricaturas. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos para abordar el tema que usted menciona, que es el económico, que es transversal a todo este proceso de negociación. Una pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy abordando los 7 puntos que enmarcan el pliego de peticiones presentado por FECODE al Gobierno Nacional para reivindicar los derechos de los educadores y, por supuesto, de la educación en el país. Y antes de hablar con el profesor Rafael Cuello sobre el tema económico, que sabemos que es de vital importancia en este pliego, hay un tema que nos quedó un poquito en el tintero, y es el de la carrera docente, que está enmarcado en ese punto de la política educativa. Bueno, nosotros lo que le decimos al gobierno es que tenemos que reactivar la comisión tripartita,
pero hemos visto que esta comisión está truncada porque el Parlamento no asiste de manera permanente, allí ya estén nombrados los representantes en la Cámara y en el Senado. Entonces, una de las propuestas que le vamos a hacer al gobierno es trabajemos bipartitamente, traemos el Ministerio de Educación y la Federación en la construcción del cuerpo del Estatuto Único de la Profesión Docente. Y cuando lo tengamos listo, entonces le decimos al presidente de la República o a unos parlamentarios que le den facultades extraordinarias al presidente de la República para poderlo abordar. El segundo punto tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Aquí hay unas dificultades que vamos a resolver. Uno, que le lleven el camarógrafo al maestro donde lo necesita. El gobierno ha dicho que no, nosotros vamos a forcejear en la mesa. Y dos, la capacitación, porque sería evaluación diagnóstica y no formativa, perdería la esencia. Sí. Nosotros lo que queremos decirle al gobierno es, usted está en la obligación, según los decretos últimos que han salido, de brindarle la capacitación a los compañeros docentes. Entre otras cosas, la primera vez en la historia del magisterio que el gobierno coloca parte de la plata para formar a los maestros, el 70 el gobierno, el 30 los educadores, y sin embargo quedaron muchos docentes que no pudieron ir a la capacitación. El tercer aspecto tiene que ser con la derogatoria de los decretos, 490, el 915 y el 501. Pues el año pasado tuvimos la oportunidad de decirle al gobierno, oiga, venga, los revisamos, venga, los modificamos, el gobierno no quiso. Y desafortunadamente con estos 3 decretos se están haciendo modificaciones a la ley 115 de 1994. O sea, se están haciendo reformas de carácter educativo, entonces nosotros creemos que debe haber derogatoria. Y el otro es el de revisar las condiciones técnicas del número de estudiantes por docentes, que ya lo habíamos planteado, pero que nos parece que es vital. En la medida en que el docente tenga un menor número de estudiantes, puede hacer un mayor tránsito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque casi que la educación se vuelve dialogada, se vuelve conversada con el estudiante, se le puede prestar una mayor atención. Muy bien, ahora sí vamos con el profesor Rafael Cuello, que tiene un tema bastante grueso para explicar, dada la importancia, y es el económico. Aquí hay un tema trascendental y es que se le está exigiendo al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos establecidos en el acta del 2015. ¿Cuáles son esos ejes que enmarcan este tema tan importante, profesor? Bueno, realmente el punto económico es el punto transversal que ubica a todos los demás. El primer aspecto es quedaron pendientes del acta de mayo del 2015 temas sustanciales y necesitamos que se vayan revisando para su cabal cumplimiento. Pero igualmente lo que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo, particularmente lo referenciado al pago de deudas. Tenemos deudas por diversos conceptos y necesitamos que esa figura que fue concertada entre el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y FECODE, de concurrencia para ayudar a las entidades territoriales en el pago de esas deudas, se ejecute. Necesitamos que eso, pero igualmente el tema de la gratuidad para la educación, que es un aspecto de trascendencia. Asimismo, bueno, el gobierno tomó a motu propio la decisión de consultarle al Consejo de Estado la viabilidad del pago de las primas extralegales. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, pero necesitamos que el pago de las primas extralegales se haga efectivo, rápido y sin mayores dilaciones. Asimismo está el aspecto del proceso de nivelación salarial. Nosotros hemos venido negociando 2014, 2015, 2016, 2017, pero está 18, 19, pero acordamos que el 2020 y el 2021 se defina la fórmula. Ya está acordado que va a haber proceso de nivelación allí, pero falta la fórmula y necesitamos que en esta negociación miremos la voluntad política del gobierno para hacer efectivo eso, pero también llevarlo hasta el 2025, en tanto el gobierno ha planteado en su programa estatal que la educación será el tema central y por eso Colombia la más educada 2025. Asimismo, tenemos una situación con los compañeros educadores. El decreto 121 del 2016 establece el mejoramiento salarial de ellos. Lo que estamos exigiendo es un acto de justicia con los compañeros educadores, con los indígenas, con los afros, es que se le pague por los títulos que han adquirido en las universidades y no una cifra fija como si aquí no hubiese inflación o IPC o situaciones de esa índole. También la modificación del decreto 1381 de 1997 en cuanto hace la prima vacacional. Necesitamos que esta prima vacacional no sea restrictiva como lo es hasta ahora, que es por 10 meses académicos. Se requiere con urgencia que se pague proporcional. Si el maestro trabaja 10 meses académicos, tendrá 10 décimas partes, pero si va a licencia,
no remunerada por X o Y circunstancia y trabajó 8 meses, que le paguen 8 décimas partes de la prima de vacaciones y se le aplique en ese sentido al magisterio el principio de favorabilidad. Profesor Rafael Cuello, y otro tema casi que vital para el magisterio colombiano y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza es sacar avante este proceso, este modelo de salud para el magisterio colombiano que realmente represente y reivindique sus necesidades, las propias de los educadores y de su núcleo familiar. Sobre la salud, ¿qué hay en este pliego? El proceso de licitación pasado fracasó, fue declarado desierto, se ha iniciado una nueva actividad de licitación, de convocatoria, va hasta el 31 de mayo. Nosotros aspiramos que el borrador de pliego de condiciones que multiplicó la fiduprevisora, que solicitó los aportes, las revisiones de cada uno de los entes territoriales y todo el que quisiera, nosotros como federación hicimos un aporte a las observaciones. Esas observaciones, la respuesta que nos da la fiduprevisora es que teníamos la razón en las correcciones y se van a plasmar en el pliego de condiciones y esperemos que felizmente culmine el 31 de mayo la licitación para que tengamos un nuevo proceso con un nuevo pliego de condiciones donde haya garantías para que el servicio de salud del magisterio se dé dignamente por el cual pagamos y que los prestadores, los oferentes cumplan con ese pliego bajo los parámetros de la Ley 80, el Código de Comercio y el Código Civil. Profesor, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Rivas Segura. Hay un tema que representa la oportunidad de visibilizar los talentos, el trabajo que desarrollan los maestros al interior de las aulas, en el escenario artístico, de construcción de textos, de la poesía, la escritura, mil cosas maravillosas que reivindican no solo la labor del docente, sino el arraigo cultural de nuestro país, a través de los Juegos Deportivos Nacionales, pero también de los encuentros folclóricos. En materia de bienestar, ¿qué tiene este pliego? Bueno, Mayra, qué bonito hablar de este tema. Creo que nosotros somos trabajadores de la educación y de la cultura. Muy lindo lo que tú dices de visibilizar. Aquí en Colombia no se visibiliza lo que hace el maestro. Eso de enseñarle a los niños arte, cultura, folclore, de hacer en las instituciones educativas las semanas culturales, pero eso también lo hacemos los maestros internamente. Entonces hemos ganado al gobierno de que haya las justas deportivas, pero hay la justa deportiva en el municipio, en el departamento y luego a nivel nacional. Eso demuestra que el maestro es un ser humano integral. Integral, Y absolutamente. desde el punto de vista folclórico uno se queda anonadado. La verdad es que la capacidad de los maestros es muy importante, pero esto nos lleva a mostrar cómo el maestro está formado, no solamente desde el punto de vista académico, sino como el maestro también espiritualmente enseña otro tipo de actividades con los estudiantes, pero también en los encuentros con nosotros hay ese tema de la hermandad, de la camaradería, y se ha demostrado que realmente aquí hay un encuentro de interculturalidad. Aquí se encuentran las diferentes culturas, aquí nos encontramos con los diferentes paladares desde el punto de vista de la alimentación, de los encuentros del poeta, del escritor, de ese maestro que es capaz de demostrarle a la sociedad que construye conocimiento y saber también cuando hace una poesía, cuando hace una novela, cuando escribe un cuento,
Eso para nosotros también tiene un peso muy significativo. Claro. Y creemos que el gobierno debe meterle una inyección importante a esta situación. Y el otro aspecto en bienestar tiene que ver con vivienda. El gobierno tiene una deuda. Si usted mira... Si había una propuesta ahí que se quedó en el tintero. La ley 115 de 1994 le plantea inclusive unos porcentajes de vivienda para los maestros, tanto en lo rural como en lo urbano. Vamos a revivir esta situación. Los maestros tienen la plata en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Hay que hacer un acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro para que sin cambiar de modelo el maestro, sin cambiar de régimen prestacional, podamos hacer una alianza con el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de Educación y la Federación para poder avanzar. Y lo otro tiene que ver con la capacitación de los maestros, con la formación de los maestros. Nosotros diríamos, no le metamos el tema de becas, que el gobierno le inyecte unos recursos a la formación de los docentes, que los capacite, que los actualice. El maestro lo hace, de hecho, pero es que esa es una responsabilidad del Estado con sus trabajadores. Tiene que generar un bienestar y más en el campo intelectual. Nuevamente, profesor Rafael Cuello, secretario general, ¿cómo se va a potencializar, a mejorar las condiciones del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que realmente es un tesoro, pero un tesoro si funciona de manera adecuada y prestando los servicios que requieren los educadores? FECODE y el Magisterio colombiano tienen en el marco de sus conquistas la expedición de la Ley 91 de 1989, por el cual se creó el FOMAC, o sea, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este FOMAC ha venido funcionando en los últimos tiempos traumáticamente. Se tiran la pelota a las Secretarías de Educación de los entes certificados con la fiduprevisora y las prestaciones de ley, cesantías, pensiones, licencias por enfermedad, licencias por maternidad, auxilio funerario, etcétera, a los maestros, como se dice eufemísticamente, se le dilata, le maman gallo en eso y no se hace efectivo el pago. Nosotros estamos exigiendo que el fondo, y aspiramos que con la nueva contratación que han hecho de Certicámara, la entidad que va a organizar toda la documentación, se defina de una vez por todas que a los maestros le paguen en los términos de ley sus prestaciones económicas. Pero igualmente necesitamos que ya hicimos una etapa, fue el cálculo actuarial. En el 2012, a 31 de diciembre del 2012, el Ministerio de Hacienda hizo el cálculo actuarial y definió que las prestaciones económicas del magisterio valen 88.5 billones de pesos. Pero ya pasó 2013, 2014, 2015, 2016 y estamos en el 2017. Necesitamos que ese cálculo actuarial tenga vigencia a esta fecha, pero también que el Ministerio de Hacienda no gire a cuentagota los recursos para el Fondo de Prestaciones Sociales, que son los aportes laborales y los aportes patronales que hace el Estado y que hacemos nosotros. Necesitamos que eso se cumpla en los tiempos que está definido en la ley, pero igualmente que en tanto en el pasado los maestros estábamos en las cajas departamentales de previsión, en la Caja Nacional, en el viejo Instituto de los Seguros Sociales, algunos afiliados a entes privados, el gobierno creó en aquella época un aparato que se llama Fondos Pensionales Territoriales FONPEP. Allá hay unos recursos. Cuando los maestros migramos en 1990 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, esos recursos quedaron allá, pero esos recursos son de los maestros, son de las prestaciones de los maestros y necesitamos que se agilice. Se han venido trasladando, migrando los recursos de los FONPEP al FOMAC, pero necesitamos que el Ministerio de Hacienda oriente que los entes territoriales certificados, los gobernantes, hagan ese traslado lo más rápidamente posible para fondear los recursos del FOMAC. Profesor Rafael Cuello, y en el tema de las garantías sindicales, que es un tema álgido y bastante complejo para que este derecho se le garantice al magisterio en pleno. Bueno, varias cosas. Algunas son de prestaciones. Por ejemplo, el decreto 1655 de 2015, por el cual se definen las enfermedades profesionales y laborales del magisterio colombiano. Una conquista que se hizo conjunta con el gobierno, pero no sabemos quién metió la mano en el decreto y las tablas de enfermedades y el régimen laboral que está allí se trastocó. Hoy es inaplicable, necesitamos que el gobierno instale la comisión, funcione la comisión y definan unos tiempos para que los maestros no se les siga aplicando la vieja ley que es gravosa, es restrictiva
necesitamos que esas garantías que están en ese decreto se hagan efectivas. Pero igualmente, en materia de garantías, en 1995 el gobierno expidió el decreto 196 que permitía la afiliación de los maestros municipales por contrato de educación contratada, cofinanciados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Algunos mandatarios de los entes territoriales no lo hicieron, algunos alcaldes no lo hicieron, y hoy tenemos un grupo grande de educadores que ya tienen 20, 25 años de servicio, es decir, tienen la edad para pensión, el tiempo para pensión, pero cuando van a radicar sus documentaciones en el fondo, le dicen, aquí solamente usted aparece afiliado del 2000 para acá. Y le están manifestando que debe trabajar 8, 10, 12 años más, lo cual no se puede aceptar y se necesita la voluntad política para que el Ministerio de Educación expida una norma que permita, que propicie que los compañeros sean afiliados al Fondo de Prestaciones. Pero le hemos expresado al Ministerio de Educación Nacional, sin garantías sindicales, sin comisiones, sin permisos y sin seguridad para los dirigentes regionales y nacionales del magisterio, es imposible que hagamos procesos de negociación con los pliegos regionales en los departamentos, con el pliego nacional. Le hemos exigido que se nos otorguen todas las garantías, lo que está establecido en la OIT y que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad, porque el Congreso de la República ha aceptado aplicar esas normas aquí en Colombia. Entonces, todas las garantías sindicales, laborales, salariales y prestacionales para el magisterio necesitamos que se hagan realidad. Profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, gracias. Gracias por acompañarnos a esta hora y hacer claridad sobre estos puntos vitales del pliego de peticiones del magisterio. Profesor, el mensaje es claro para el magisterio colombiano que hoy nos está viendo en este programa. Mensaje de unidad, de acompañamiento, de seguimiento, pero sobre todo de estar alerta a lo que pueda suceder en esa mesa de negociaciones en la que ustedes se las están jugando en pleno para mejorar y reivindicar las condiciones de nuestros educadores. Bueno, el gobierno representa unos intereses diferentes a los intereses que nosotros representamos. Nosotros representamos los intereses de la defensa de la educación pública. Ese es el tesoro fundamental. En la medida en que defendamos la educación pública y que todos los niños y niñas, jóvenes y jovencitas, independiente de la clase social que haya, deben de ir a la escuela. Y desde luego que los maestros tienen que entender que la unidad, ese sí es el patrimonio de nosotros. Aquí acabaron caja agraria, acabaron teléfonos, acabaron con cuanta empresa había que era próspera, acabaron. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, oiga, hay que acabar con esa federación. Y no han podido por una sola cosa, Omaira, porque a pesar de las diferencias que hay en el magisterio, porque esta es una organización plural, aquí hay unidad en la defensa de la institucionalidad de la federación. Y así debemos de mantenerlo. Y el gobierno entiende que la federación, ¿no es cierto?, camina como un solo hombre por las calles para defender la educación pública y también nuestros derechos. Rápidamente, ¿el fantasma de un paro nacional es una posibilidad de verse truncado este proceso de negociación? ¿Está latente, presente? Pues no podríamos decir eso, pero siempre esa es una de las cartas que tenemos los trabajadores, la posibilidad del paro, de la huelga y de la movilización. Eso es posible, pero nosotros lo que elegimos al gobierno, eso depende del gobierno y depende de la voluntad política para que podamos darle trámite a este pliego de peticiones. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora, por cumplirle la cita a nuestros televidentes y por supuesto desde Contrastes estaremos siguiéndole la pista a este proceso de negociación que inició el pasado 9 de marzo. Quedan 20 días de no llegarse a un acuerdo, serían 20 días prorrogables, pero esperamos que la negociación fluya de manera positiva para la educación pública del país y por supuesto para los educadores del territorio colombiano. Gracias por su compañía, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.